noches, buenas tardes, bienvenidos a Un Creyente Más. Somos un creyente más en nuestra relación con Cristo Jesús. Como ya vieron en el título, Dios no te dará lo que tienes preparado para ti hasta que hagas un pacto con Él. Y eso no es mentira, hermanos. Eso es una mentira en absoluto. En la Biblia hay muchos casos que podemos encontrar donde muchas personas famosas por medio de la palabra del Señor hicieron un pacto por Él para ser bendecidos. Y si nos vamos un momentico a Génesis, capítulo 17, del 1 al 8, dice: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírvame con fidelidad y lleven una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia intocable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra y después Dios le dijo: Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no serás Abra, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este pacto es eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Serás posesión de ellos para siempre, y yo seré tu Dios. Vemos que Dios estaba bendiciendo a Abraham cuando Sara quedó embarazada de Isaac, o todavía no había quedado Sara embarazada de Isaac, pero ya Dios le había dado la palabra de que Abra, en ese entonces era Abra, hasta que Dios le cambió el nombre a Abraham para ser el padre de multitud de naciones, porque ya le había dado su palabra de que su esposa Sara iba a quedar embarazada. Pero vemos que es un pacto. Y si nos vamos a la definición de qué es un pacto, él dice: un pacto es un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Dios le dijo: yo me comprometo contigo a que tú serás el padre de multitud de naciones a Abraham. Yo me comprometo que tú serás, de tu descendencia saldrán reyes, saldrán reinas, mi pueblo querido, mi pueblo escogido saldrá de tus descendientes. Ese fue el pacto que hizo de su parte Dios con Abraham. Pero Dios también le exigió a Abraham que él cumpliera su parte, que él también hiciera parte de ese contrato que se hace entre dos partes. ¿Y cuál fue esa parte? Si nos vamos a la Biblia un poquito más arriba, en el mismo versículo, el mismo versículo 17, pero no, lo leemos desde el 9, dice lo siguiente: Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado, debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo, de generación en generación. Todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Vemos que Dios le exigió a Abraham que cumpliera su parte del pacto. Y Abraham ese mismo día se circuncidó junto con su hijo Ismael, que era el que había tenido una sirvienta, Agar. Se circuncidó porque quiso cumplir ese pacto, y vemos que a través de eso empezaron a nacer multitudes de naciones, porque Isaac nació y Dios cumplió su parte del trato. Su esposa Sara, Abraham tenía 99 años, Sara tenía por ahí unos 96,
no veía cómo quedar embarazada y se burlaba y decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a quedar embarazada si yo soy una anciana, si yo soy una vieja? Pero cuando Abraham cumplió su parte de su pacto, Dios también cumplió la parte del pacto de él. Y dice, más adelante también en Génesis, pero en el capítulo 21, desde el 1 hasta el 7, dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto justo ocurrió en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios lo había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Vemos que Dios cumplió su parte del trato también. Y Sara se quedó impresionada porque ya Abraham tenía 100 años cuando tuvo Isaac, o sea que ya tenía 97 cuando dio a luz, cuando amamantó el bebé, ya estaba ancianita. Y ya pensaban que no iba a cumplir Dios su parte del trato, pero vemos que Dios sí lo cumple porque Dios pues, es un hombre de palabra, es un hombre que respeta el pacto que hace con su pueblo. Y si su pueblo cumple su pacto, ¿verdad? Cumple lo que le dice a Dios, Dios lo va a cumplir, Dios va a cumplir su parte del trato. Pues se tardó un año completo, porque Abraham tenía 99 cuando fue cuando Dios hizo el pacto con él. Se tardó un año completo, pero ahí cumplió su palabra. Y Abraham fue obediente y cumplió su parte del trato también. Y eso es solamente el primer pacto que yo puedo leer en Génesis. Bueno, no el primer pacto, ¿verdad? Porque el primer pacto lo hizo con Adán y Eva cuando les entregó el Edén. Le dijo, no coman de este fruto. Esa era su parte del trato. Comieron de ese fruto y rompieron el pacto que tenían con Dios. Con el profeta Samuel, que no ungió no uno, sino dos reyes, Dios hizo un pacto con su mamá, porque su mamá no podía dar a luz, y ella le hizo un pacto, le ofreció un sacrificio diciéndole, yo te voy a dar a mi hijo te va a servir a ti, pero por favor, dame la alegría de ser mamá. Y Dios se tardó, pero cumplió su promesa, y ella le devolvió su promesa a Dios, y le entregó a Samuel para servirle en su casa, en su templo. Y ella fue bendecida a través de eso. Tuvo muchos más hijos, y siempre iba a visitar a Samuel como un regalo que le había dado a Dios. Pero Samuel se pudo formar a raíz de eso, y como Samuel también escuchó la voz de Dios y cumplió su parte del pacto, no ungió a uno sino a dos reyes, y se encomendó como un hombre fiel a la voluntad de Dios. Y hay muchísimos ejemplos más de cómo cuando hacemos un pacto con Dios se nos cumple. Eso mismo, mis amados hermanos, quería llegar al punto de hoy. Si nosotros hacemos un pacto con Dios, si nosotros somos un sacrificio para Dios, podemos llegar a ser muy bendecidos grandemente, porque incluso uno de los reyes que ungió el profeta Samuel fue el rey David. Y el rey David también hizo pactos con Dios y llegó a ser uno de los mejores reyes. Dice la Biblia que el rey David fue uno de los hombres que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, y el rey David anhelaba y deseaba construirle un templo a Dios, pero Dios no lo permitió porque quería hacer un pacto con David para que sus descendientes fueran los que gobernaran Israel, por el amor tan grande que le tuvo a David. Dice ese pacto que sus descendientes serían reyes para siempre y cuando respetaran el pacto. Salomón no lo respetó, ahí cortó el pacto, pero por el amor que él le tuvo a David, el pacto aún continúa vigente, aun cuando uno de sus descendientes no lo cumplió. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros tenemos un pacto que cumplir por Dios, un pacto que Dios no quiere hacer con nosotros, ¿por qué nos negamos? ¿Por qué no queremos tener esa bendición? Si nos vamos ahí mismo, en otro versículo de la Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice claramente las condiciones del pacto que nosotros tenemos que tener con Dios. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen a su cuerpo a Dios
por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, que es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios sea quien nos transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por lo cuanto no hemos querido ser cambiados, ser transformados, ser tocados por la voluntad de Dios, porque Dios no nos va a entregar nada, o nada de lo que tiene preparado para nosotros, llámese una bendición, llámese un trabajo nuevo, un carro nuevo, llámese como se llame, una casa, o un don del servicio, o quieres ser pastor, o quieres ser ingeniero, quieres ser abogado, o quieres ser algo, pero encuentras que te está poniendo una y otra traba, una tras de otra, es porque no te has dejado transformar para convertirte en una persona nueva, porque aún sigues siendo el mismo pecador, el mismo mentiroso, la misma persona que seguía a través de eso. Y no es igual cuando nos dejamos transformar por la voluntad de Dios. ¿Quieres seguir imitando las conductas del mundo, sus costumbres? ¿Quieres seguir dejándote guiar por esos amigos que te llevan a hacer lo malo? ¿Quieres seguir los pasos que estabas antes? Pues Dios no te va a entregar nada porque no estás respetando su pacto. No estás respetando su pacto. Cuando hablaba de los dos reyes, como David, que fue uno de los reyes que ungió, pero antes de él estuvo Saúl. Saúl no respetó su pacto. El pacto que tenía que hacer con Dios, Saúl no lo respetó y Dios le quitó el reino. Dios le quitó ese reinado que tenía y se lo entregó a David, a alguien que sí respetó su pacto. Entonces, no pierdas tu bendición, no pierdas esa cosa que le estás pidiendo a Dios por no respetar tu parte del pacto, porque ya vemos que Dios siempre cumple. Tarda como tardó con Abraham y Sara, pero cumple. Puede tardar un año, puede tardar 40, cuando en el pueblo de Israel estuvo perdido en el desierto, estuvo 40 años vagando porque no respetaban su parte del pacto, y cuando por fin lo respetaron pudieron entrar a la tierra prometida que Dios le dio. Tardó 40 años, pero Dios lo cumplió, porque cuando Dios ve que tú cumples tu parte del pacto, Dios también va a cumplir su parte y te va a bendecir grandemente. Tu hogar será bendecido, tu familia será bendecido, tú mismo serás bendecido cuando respetes ese pacto que tenemos en Romanos 12, que tenemos que ser un sacrificio vivo y santo para la gloria y honra del Señor. Entonces, hermano, no te preocupes por tu bendición, preocúpate por respetar el pacto que Dios hizo contigo, que Dios hizo con cada uno de nosotros. Gloria y honra del Señor. Padre amado, vamos a orar, vamos a darle ese respeto que Él merece, para honrar su pacto con nosotros. Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias por este día, Padre amado. Gracias por este video, Señor, porque comprendo, Señor, y entiendo que tú vas a cumplir tu parte del pacto cuando yo cumpla la mía, Señor. Así me vas a bendecir grandemente, Señor, como lo hiciste con David, como lo hiciste con el pueblo de Israel, Señor, como lo hiciste con Abraham, Señor, como lo hiciste con Samuel, Señor. Sé que tú, Señor, eres un Dios de palabras, Señor, y que yo no he cumplido mi parte del trato, pero a partir de hoy, Señor, me propongo y dispongo, Señor, a cumplir ese pacto, Señor, sagrado, bendito, Señor, que bendiga mi vida, Señor, que haga entrar en una nueva dimensión, Señor, en un nuevo entendimiento más cerca de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.